Mi nombre es Romina Lascano y les voy a hablar sobre la preparación de los corredores mexicanos en los Juegos Olímpicos. También les voy a contar datos importantes sobre lo que fue el atletismo en los Juegos Olímpicos de México. En estos Juegos Olímpicos se rompieron y se pusieron nuevos récords, pero en el atletismo hubo mucho más protagonismo de lo habitual porque se mejoraron marcas mundialmente. Fue la primera vez que se utilizó una pista de tartán, o sea, una pista sintética. Se batieron 22 récords del mundo en el atletismo, como por ejemplo Jim Hines logró correr 100 metros planos en menos de 10 segundos. Además, ocurrió un suceso que impactó a la comunidad global, que fue el hecho de que Tommy Smith y John Carlos, después de ganar los 200 metros, hicieron un acto de protesta en contra del racismo que se vivía en Estados Unidos. Seguiré a mostrar la entrevista que se le realizó a Miguel Ángel González González, atleta que participó en los Juegos Olímpicos de 1968. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel González González y soy un atleta que participó en los Juegos Olímpicos de 1968. Me inicié en el año de 1961 cuando entré yo a la preparatoria número 4, ubicada en Puente de Alvarado. Hay un dicho en el atletismo y sobre todo que se aplica a los atletas velocistas, del cual yo fui, que el velocista nace, no se hace. Y yo soy una prueba de ese dicho, porque a mí siempre me había gustado desde niño hacer deporte y jugué todos los deportes en la calle y en el campo. Cuando entré a la preparatoria, habían unas competencias que se llamaban Juegos Interpreparatorianos. El entrenador que tuve en la preparatoria detectó que yo tenía una velocidad nata y entonces me invitó a las competencias que se organizaban en la ciudad universitaria en el estadio de prácticas, que eran unos dual meets de preparatoria contra otras preparatorias. Desde la primera competencia que yo tuve, gané todos los eventos, que fueron 7, que eran cada semana, los viernes, y los 7 eventos que hubo, eh, gané yo las carreras de 100 y 200 metros, sin tener yo ninguna preparación. ¿Cuáles fueron sus logros más importantes? Como mencioné anteriormente, yo empecé mi ciclo atlético en el año de 1961 y lo terminé en el año de 1968. Durante esos 7 años que participé, soy el atleta mexicano que tiene más récords o que hizo más récords, tanto nacionales como juveniles, y tuve un total de 37 campeonatos durante estos 7 años. ¿Qué competencias considera usted que fueron las más importantes en las que participó? Bueno, en estos 7 años que me dediqué al atletismo, tuve la oportunidad de participar en 2 Juegos Centroamericanos que se llevaron a cabo, el primero en Kingston, Jamaica, y el segundo en Puerto Rico. Fui a 2 Juegos Panamericanos. Los primeros fueron en 1962, que fueron en Sao Paulo, Brasil, y los segundos en 1966, que fueron en Winnipeg, Canadá. Así como tuve la oportunidad de ir a participar en los Juegos Olímpicos de 1968 y ahí di por terminada mi competencia atlética. ¿Cómo usted fue seleccionado para los Juegos Olímpicos de México de 1968? El Comité Olímpico Internacional, a todos los países miembros y en cada una de las pruebas atléticas que hay, fija una marca tope que tiene cada atleta que conseguir. En este caso, a mí se me pidió hacer en los 100 metros un tiempo de 10 segundos con 3 décimas. Y ese tiempo lo tenía que hacer tanto en una competencia, en cualquier competencia nacional y en una competencia internacional. Estas 2 marcas yo las logré tanto en México como en competencias en Estados Unidos.
¿Cuál fue su preparación para los Juegos Olímpicos de México en 1968? Una vez que México le informaron que iba a ser sede de los Juegos Olímpicos de 1968, y esto fue en el año de 1965, eh, inmediatamente se creó en el mundo un ambiente un poquito hostil hacia la altura de la Ciudad de México, que muchos países pensaban en que la altura de la Ciudad de México iba a causar problemas a los atletas que participaran. Entonces, el presidente de los comités organizador de los Juegos Olímpicos, el ingeniero José de Jesús Clark Flores, empezó en el año de 1965 a iniciar unas competencias deportivas que tenían el fin de invitar a todos los países participantes y competir aquí en México, en el Estadio Olímpico, en el Estadio Olímpico, y hacer todas las pruebas. En esas pruebas yo competí en 100 metros y hice los 10 segundos 3 décimas que pedía el Comité Olímpico Internacional, y además quedé en tercer lugar en esa competencia, cosa que me llevó a ganar ganar la posibilidad de ir a entrenar a San José State College. ¿Nos podría platicar sobre su estancia en California? Bueno, como mencioné, estuve en la ciudad de San José, California, y estudiando inglés en la universidad del mismo nombre. Estuve por 7 meses. ¿Por qué se escogió esta universidad y por qué con el entrenador de esta universidad? En esa universidad en ese momento había 2 atletas que ya habían tenido el récord mundial de 200 metros y de 400 metros. Y el entrenador fue uno de los entrenadores más brillantes que ha tenido los Estados Unidos en el área de velocidad. El nombre de este entrenador era el coach Lloyd C. Winter. Él fue seleccionador del equipo olímpico para Roma en 1960 y estuvo trabajando en esta universidad alrededor de 30 años, y durante esos 30 años tuvo a los mejores velocistas de los Estados Unidos. Tommy Smith ganó los 200 metros en los Juegos Olímpicos de 68 haciendo récord mundial, y Lee Evans ganó los 400 metros también haciendo récord mundial. ¿Nos podría platicar de su estancia en San José, California? Durante mi estancia entrenábamos nosotros normalmente de lunes a viernes. Si teníamos competencia los sábados, como es costumbre en Estados Unidos, dejábamos el viernes de descanso y el sábado competíamos. Y competí en diferentes universidades del área de California, porque en Estados Unidos hacen dual meets de universidad contra universidad, y posteriormente pues descansábamos el domingo y regresábamos a los entrenamientos los días lunes. Y entrenaba yo tanto con Lee Evans como Tommy Smith, y también había otro velocista que se llama Ronnie Ray Smith, que fue miembro del equipo olímpico de relevos de 4%, que también fueron campeones olímpicos. ¿En qué eventos participó durante los Juegos Olímpicos de México? Participé en las pruebas de 100, 200 metros y el relevo de 4%. De acuerdo a la memoria olímpica, en la prueba de 100 metros hubo 102 competidores y yo quedé por mi tiempo ubicado en el lugar número 32. En los 200 metros hubo un poquito menos, si no mal recuerdo, creo que fueron 102 atletas, y ahí quedé ubicado, de acuerdo, nuevamente digo, a la memoria olímpica, en el lugar 33. ¿Conoció alguna figura política durante su periodo de atleta? Sí, afortunadamente
Cada vez que competía yo en el extranjero, ya sea Juegos Centroamericanos, Panamericanos y en los mismos Juegos Olímpicos, el presidente de la República nos abanderaba a toda la delegación que participaba en estos Juegos. Y una de ellas fue precisamente Los Pinos, donde tuve la oportunidad de conocer al señor presidente Adolfo López Mateos, que nos abanderó y posteriormente pues, nos saludaba de mano a todos y nos preguntaba qué pruebas eran las que íbamos a participar y nos deseaba mucha buena suerte. La otra fue para los Juegos Olímpicos de 1968, también el licenciado Gustavo Díaz Ordaz nos abanderó, se hizo la misma ceremonia de saludarnos a todos, platicar brevemente con nosotros, pero posteriormente a la clausura de los Juegos Olímpicos nos ofreció a toda la delegación mexicana una comida en el Alcázar del Castillo de Chapultepec y ahí hubo oportunidad pues de ya tener una charla un poquito más larga con él. Y sí tuve la oportunidad inclusive de presentarle en esa época a mi novia. ¿Cómo se sintió al poder participar en los Juegos Olímpicos de México del 68? Yo creo que todos los atletas en el mundo, su principal ilusión es en un momento dado llegar a participar en unos Juegos Olímpicos, ya que pues es la competencia más importante que se realiza cada 4 años y en la cual atletas de muchas disciplinas pueden precisamente competir. Yo pienso que para mí ese ha sido uno de los máximos orgullos que yo tuve, haber participado en los Juegos Olímpicos de 1968. ¿Podría mencionar anécdotas más significativas en los Juegos Olímpicos del 68? Bueno, yo creo que la principal anécdota que les puedo platicar es que tuve la dicha y la fortuna que en esos Juegos Olímpicos estuviera presente mi padre en las tribunas y él me siguió muy de cerca durante toda mi carrera, tan de cerca que dentro del atletismo a la fecha hay una frase que en todas las competencias a las que fue mi papá, que casi fueron las mayores que yo cuando competí aquí en México, tenía una frase que antes de que yo iniciara la competencia, ya estando en el carril de salida, me gritaba, ¡Jala Miguel! Y hasta la fecha, algunos atletas que todavía viven, compañeros míos, cuando me ven, lo primero que me dicen es, ¡Jala Miguel! Y eso pues me hace recordar a mi padre. Para usted, ¿cuáles fueron los hechos más impactantes de los Juegos Olímpicos del 68 en México? Bueno, el primero es que el gran mito que se tenía y el miedo que se tenía de venir a la Ciudad de México porque decían que podían fallecer algunos atletas, no sucedió así, sino fue todo lo contrario. Fue unos Juegos Olímpicos donde se implantaron muchos récords mundiales que tardaron después muchos años en romperse. También lo que me impactó fue la ceremonia de clausura, en la cual también se rompió un mito. Antes, en la ceremonia de clausura, todas las delegaciones entraban al estadio por delegación. Aquí en estos Juegos Olímpicos marchamos todos los atletas que estábamos ya en ese momento en la clausura y marchamos todos revueltos, no por país, sino como miembros de su delegación, pero participando con todos los demás equipos. Y lo emocionante de esto es que había alrededor de 500 mariachis interpretando pura canción mexicana en lugar de marchar con marchas tradicionales que se hacían. Entonces aquí la marcha fue al son de los mariachis. Y otra cosa también muy importante de estos Juegos Olímpicos, que se rompió otro mito, que era el pebetero olímpico siempre lo había encendido un hombre y aquí lo encendió una mujer, que fue la inolvidable Enriqueta Basilio, que en paz descanse.
Los Juegos Olímpicos de 1968, que se llevaron a cabo en México, formaron parte de la historia de México y tuvieron un gran impacto cultural, social y políticamente en México. Este proyecto me gustó mucho ya que me hizo dar cuenta del gran esfuerzo de los atletas mexicanos, tanto como extranjeros. También tuve la oportunidad de entrevistar a mi abuelo, que me siento muy orgullosa de él de que haya podido participar en los Juegos Olímpicos. Definitivamente es una experiencia única y me gustó mucho este proyecto.